Militar enfrentó a unos narcos y a unos seres que no eran humanos. Aterradora experiencia real de un infante del Ejército Nacional Mexicano. Buenas noches. Les quiero contar que mi padre tiene muy poco que falleció, pero durante años se enfrentó como militar de infantería en Sinaloa, Sonora, Tijuana y Jalisco a diferentes grupos de sicarios y narcos, jurando que en algunos de estos casos o enfrentamientos miró cosas que no eran netamente humanas ni hechas por Dios. Cuenta su historia que un día me platicó que en el estado de Tamaulipas, justo en San Fernando, el ejército mexicano se enfrentó al cártel de los Zetas, pero que con asombro vieron que nada los podía derribar. Esa vez los militares descubrieron que en este enfrentamiento, cada vez que les pegaban las balas a los contras, estos no sufrían heridas y por lógica no sangraban. Madre mía, mi padre no podía creer que esos hombres estaban blindados. De hecho, hasta decía que no sufrían rasguños en su cara por algún tipo de brujería que traían encima, porque con nada les podías hacer daño. Es más, no retrocedían, ni tampoco se detenían. Fue entonces cuando un compañero militar del estado de Oaxaca les dijo que mejor se pusieran a rezar, porque tal vez era su fin, ya que había rumores de que los brujos de los narcos les hacían rituales especiales para protegerlos a ellos y a sus cargas, pero especialmente a sus cultivos con brujerías demoníacas y nahuales. Allí cerca, descubrieron que efectivamente cada grupo de Lampa tiene a sus chamanes y brujos para cuidarlos e incluso para protegerlos. Es más, para volverlos invisibles ante el ejército, para que jamás estos puedan ser atrapados. Esa vez tuvieron los militares que retroceder y esperar un poco por el apoyo, y horas después ya no había rastro alguno de los narcos. Les repito, yo también soy militar y pertenezco al área de paracaidistas, pero esta historia no es mía, más bien es de mi padre quien ya falleció y fue un gran soldado del ejército mexicano. Mi padre me contó que tenía un jefe muy fuerte y duro con ellos, el cual siempre les decía que si tenían miedo de perder la vida, que mejor renunciaran al ejército. Y en varias ocasiones, a los soldados más nuevos a su cargo y también a los más jóvenes, en esa época los hacía pasar una prueba extrema, una muy dura, una que muy pocos recuerdan. Resulta que para quitarles el miedo de enfrentar a los narcos o a los sicarios, a ellos los metía a un cementerio, pero con los ojos tapados, y los hacía dormir sobre una tumba, esto a mitad de la nada. Si duraban mínimo una hora y no se quitaban la venda de los ojos, venía la parte final de esta dura prueba. Por último, los hacían ir a una morgue cerca del campo militar en altas horas de la madrugada. Esto también para que perdieran el miedo, y en algunos casos les hacía tocarle los pies a los cadáveres. Suena fuerte, pero jura mi padre que esto le sirvió de mucho para perder el miedo y estar más alerta. Amigo Chemo San Juan, lamentablemente algunos soldados por el miedo se desmayaban o simplemente renunciaban al amanecer al ejército, y algunos más jamás regresaron por sus documentos. Parece una historia muy extraña, y tal vez para muchos que son militares sea extrema, pero esto no es nada en comparación con lo que se vive dentro y fuera del ejército mexicano, y más en los entrenamientos con grupos del narco y sicarios, pero bueno, los cuales emplean brujería y demonios, y gracias a Dios, al día de hoy, el ejército mexicano sigue avanzando, mientras que los narcos económicamente ganan territorio, ganan gente
y tienen protección de los demonios, de las brujas y de los nahuales. Por último, te quiero contar que en el año de 1983, para ser exactos, en junio, en una plataforma petrolera de Tabasco, los militares se enfrentaron a un enemigo que no era completamente humano. Cuenta la historia que en la ciudad de Pemex, durante un huracán hubo un accidente, pero con un extraño objeto volador, uno no identificado, el cual se estrelló cerca de la población. Según las primeras palabras de los habitantes, estos juran que escucharon el estruendo durante la tormenta y que después un extraño avión supuestamente se estrelló en su pueblo y que vieron infinidad de luces alumbrando por doquier. Minutos después, ante su mirada incrédula, comenzaron a correr en distintas direcciones unos seres que no eran completamente humanos. Estos eran de baja estatura, pero tampoco tenían pelo. Curiosamente, la mayoría de ellos se parecían a unas cosas similares, a los reptiles o a los insectos. Pero lo más aterrador pasó cuando varios de estos intentaron entrar a las casas, ya sea por las ventanas y por los techos. En varios casos dejaron sin vida a muchas mascotas. Inclusive, se cuenta que minutos después llegó la Marina y el Ejército Nacional, los cuales estaban comisionados en las plataformas de Pemex, en los pozos petroleros, y allí tuvieron varios enfrentamientos, donde se escuchaban fuertes detonaciones. De acuerdo con los testimonios de la aparición de las extrañas luces allí en el cielo, minutos después se escucharon otras detonaciones de cañones antiaéreos, y que cuando estas luces aterrizaron en la base, las detonaciones se intensificaron, y después de unos minutos, todo quedó en total silencio. Por desgracia, ya no se supo realmente qué pasó, y la única respuesta que les dieron fue que las Fuerzas Armadas estaban controlando algo que sucedió allí durante el sismo, pero el cual nunca pasó. Lo que sí sucedió fue un terremoto, pero a consecuencia del huracán, cosa que nadie creyó. Les cuento que cuando efectivamente muchos testigos juraron que vieron a unos seres enfrentarse a las Fuerzas Armadas, al día de hoy nadie afirma ni tiene pruebas, fotografías o videos de que esto realmente haya sucedido, ni el gobierno dio una explicación lógica, y los militares y marinos al día de hoy también se callaron. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales del militar Gómez Torres.